Entonces, vamos a terminar el directo de hoy cambiando de tema, porque ya es mucho Venezuela y mucho Madurito. Vamos a hablar del surderío en general, con este iceberg del comunismo explicado por Daniel Comunista. Esto va a ser pic cinematografía o pic delirios de grandeza, yo no sé. Me da rabia que la izquierda se apropie del color rojo porque me gusta ese color. Una razón más para odiarlos. En efecto, hasta ni eso te dejan. Ni te dejan usar el rojo a gusto. Ay, habría que ver qué dijo Residente también después de todas estas controversias. Ven. Todo el mundo cree saber qué es el comunismo, pero la mayoría solo ha visto la punta del iceberg. El internet ama simplificarlo todo, y pocas cosas han sido tan distorsionadas como el comunismo. Por eso he decidido crear el iceberg del comunismo. Para quienes no conozcan el formato, básicamente es un iceberg dividido en niveles. En la parte superior están las ideas más conocidas y repetidas, y mientras bajamos todo se vuelve más oscuro, más complejo y menos explorado. Esta será la primera parte, el primer nivel del iceberg Ay, del no, comunismo. vale. Pero ¿cuántas partes va a tener esta basura? No, no. Sin más, empecemos. Comunista con iPhone. Este es un Pues clásico. sí, pues sí, pues sí. Porque hay que entender que existen básicamente dos o tres colores de comunista, de rojo. Primero, el niño de papá, que lo ha tenido todo. Y por ende cree en su distorsionada visión del mundo que todo el mundo puede tener todo sin ningún esfuerzo. O que por el contrario, siente tal complejo de culpabilidad por tenerlo todo regalado que quiere regalarle todo a todo el mundo y se vuelve comunista. Y el otro color es el de el envidioso, el de que ve a alguien con éxito, al que ve al empresario, al patrón, a la figura que tiene éxito y lo detesta por ello y lo odia por ello y quiere quitárselo. Entonces sí, comunista con iPhone. El comunista con iPhone. Lo hemos escuchado 1000 veces. Alguien se atreve a criticar al capitalismo y como si fuera el argumento definitivo le sueltan. ¿Y tú con qué estás escribiendo eso? ¿Con un iPhone? Es el equivalente político a decir te gano porque sí. Pero si lo piensas más de 2 segundos, no es una crítica. Es un meme. Decir que un comunista no puede usar un teléfono es como decir que un campesino del siglo XV no podía criticar al feudalismo porque comía pan horneado en las tierras del señor feudal. La idea parte de una confusión muy conveniente. Creer que vivir dentro de un sistema equivale a apoyarlo. Nadie eligió. Cuando atacas a la malvada empresa capitalista, sí. Cuando atacas a la máxima empresa, la empresa más grande. Porque Apple era la empresa más grande en Estados Unidos hasta que apareció Nvidia. Entonces sí, un poquito hipotenusa lo tuyo. Porque muchos rojitos son antiamericanos. Entonces, ¿por qué no te compras un BlackBerry? ¿Por qué no te compras un Sony Ericsson? ¿Por qué no te compras un Huawei? Que no, que los Huawei son los mejores teléfonos del mundo. Hasta un Samsung. Que Corea es muy capitalista, pero no es ameriquita. Nacer en el capitalismo, pero todos estamos obligados a sobrevivir dentro de él. Comemos, trabajamos, pagamos renta, usamos tecnología. No porque queramos sostener el sistema, pero sino porque es necesario el iPhone. Pero es necesario el iPhone. Un iPhone que el 40 o 50% del valor del iPhone es la marca, es el marketing. Es la manzanita pegada detrás de la tapa. Un poquito hipotenusa sí es. no hay forma de existir fuera de él. Criticarlo desde adentro no es hipocresía, es justamente lo que lo vuelve posible. Ver las grietas desde adentro de la estructura. Y aquí viene lo más irónico. Casi toda la tecnología que hace posible al iPhone no fue inventada por Apple ni por el libre mercado. Internet, GPS, pantallas táctiles, los microchips, hasta el reconocimiento de voz. Nacieron de proyectos públicos y universidades financiadas por el Estado. La economista Mariana Mazzucato lo llama el Estado emprendedor. El dinero público asume el riesgo y las corporaciones privadas se quedan con la gloria y la ganancia. Porque era tecnología militar, muchacho. Porque era tecnología militar. Que es como el internet. Entonces, ¿qué? ¿Tú vas a decir que el internet es comunista porque fue desarrollado como tecnología militar? ¿Vas a decir eso? Lo que hacen estas grandes empresas es abaratar los costos y masificarlos para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Es decir, lo que hoy se vende como ingenio capitalista fue en realidad una inversión social. También está el lado sucio, los obreros precarizados que ensamblan los teléfonos en fábricas, trabajando jornadas brutales. ¿Pero fábricas en dónde? ¿Pero fábricas en dónde? No será en China, ¿verdad? No será en China, ¿Serán en China, Dani? ¿Serán fábricas en China? No creo. Esta gente no se ve muy anglosajona. Esta gente que está detrás tuyo no se ve muy aria.
por sueldos mínimos, o los niños en África que extraen los minerales que hacen posibles esas baterías. El valor lo genera el trabajo humano. Ah, el Congo. El Congo, ¿no será ese país que está asolado por una guerra civil provocada por una guerrilla comunista? ¿No será? ¿No será eso? No el logo, pero las ganancias se concentran en accionistas y ejecutivos que jamás han tocado una línea de... Si no importa el logo, entonces ¿por qué es iPhone? Si no importa el logo, ¿por qué es iPhone? ¿Por qué no es Samsung? ¿Por qué no es BlackBerry? ¿Por qué no es Ericsson? ¿Por qué no es Nokia? Ah, entonces sí es el logo, porque por algo es iPhone. Nadie dice comunista con Samsung. Entonces sí es el logo. Producción. Así que no es el capitalismo el que crea el iPhone, son los trabajadores explotados dentro de él. El tema del asunto es que ningún acto individual, ya sea comprar o usar cualquier cosa, puede limpiar una estructura basada en la explotación. Por eso el comunismo no está en contra de que compres cosas, ni de que tengas dinero, ni de que vivas bien. Puedes ser trabajador, ganar un buen salario y darte todos los gustos que quieras. Lo que le importa al comunismo no es el consumo, sino la propiedad de los medios de producción, las relaciones de clase y en el fondo la explotación. No eres capitalista por usar ropa cara, por viajar o por tener iPhone. Eres capitalista si posees empresas, tierras o rentas y vives del trabajo ajeno. Así de simple. Y si queremos llevar el argumento al extremo, hay un dato que los anticomunistas de internet prefieren ignorar. El primer teléfono móvil fue desarrollado en la Unión Soviética. Así que, bajo su misma lógica, si eres de derecha, no deberías usar ninguno. Bueno, entonces, ¿por qué los soviéticos tienen teléfonos? Porque el primer teléfono es un invento gringo. Hasta donde yo me acuerdo, del señor, ay, ¿cómo se llama el tipo? El que se peleó con Tesla. Edison, el señor Edison. Manifiesto comunista. Este es quizás el texto más famoso y a la vez más satanizado del comunismo. Suele pintársele como si fuera una especie de libro prohibido, el origen de todos los males del siglo XX. Y sí. Pero lo cierto es que no tiene nada de místico ni diabólico. Ah, Alexander Graham Bell. Entonces, ¿qué hizo Edison? Ah, Alexander Graham Bell. Ah, entonces, ¿qué hizo Edison? Sí, Edison lo inventó todo. Yo sé que hizo el bombillo, pero hizo otras cosas, ¿no? Es literalmente un panfleto político. Un documento corto escrito a toda prisa en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, pensado para circular entre obreros y agitadores, en medio de una Europa que hervía en huelgas, hambre y revoluciones. Por eso el contexto es importante. Las fábricas estaban surgiendo. Robarte la idea y patentarla, bueno, sí. Eso también lo hacía. Las ciudades crecían sin control y los trabajadores vivían jornadas de más de 12 horas diarias. Bueno, en el campo se trabajaba 16. Si te parece mucho, 16. De todo eso, Marx y Engels escribieron un texto que no pretendía explicar toda su teoría, sino más bien encender una suerte de chispa. Por eso arranca con una de las frases más famosas de la historia política. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y desde ahí... Y tú eres el mismo fantasma después de 200 años, ¿eh? Y el tono no baja. Denuncia cómo la burguesía, al expandir el capitalismo, destruye viejas tradiciones, disuelve costumbres y mercantiliza todo. Pero lejos de ser un texto pesimista, lo que señala el manifiesto es que el capitalismo no es eterno, que como cualquier otro sistema histórico tiene contradicciones internas que pueden superarse. Y por eso cierra con la consigna que lo volvió inmortal: proletarios del mundo, uníos. Entonces no hay ninguna fórmula secreta ni invocaciones ocultas. Lo que hay es una radiografía brutal del mundo moderno y una invitación a organizarse para cambiarlo. Mucha gente... Bueno, y 200 años después, eso ha fracasado, así que un documento equivocado. Cree que el manifiesto es el libro del comunismo, pero en realidad es poco más que un punto de partida. Las ideas más complejas de Marx están en El Capital, donde analiza cómo se produce la riqueza y por qué el trabajo genera valor. Engels, por su parte, amplía esos conceptos en obras como Anti-Düring o El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El manifiesto no explica el marxismo, lo anuncia como un trueno antes de una tormenta. Entonces, ¿por qué se volvió tan temido? Porque es corto, fácil de entender y muy difícil de refutar. Porque cualquiera puede leerlo. Difícil de refutar, bueno. Y reconocer ahí la estructura del mundo actual, las crisis, la precariedad, la desigualdad del trabajo. Y porque al final no propone magia, sino conciencia. No enseña a destruir, sino a comprender. Karl Marx era un vago. Es algo que siempre sacan los liberales. Pues sí. Ilustrados en sus debates en internet. Karl Marx hablaba de los trabajadores, pero nunca trabajó. Ese es el nivel del argumento. Como si la validez de una teoría económica dependiera de haber fichado en una fábrica. Pero entonces no trabajó. Sale video refutando el manifiesto comunista. Es que para ello tendría que leérmelo y no me quiero envenenar las neuronas con eso. Pero habría que verlo. Si no es muy largo, a lo mejor hasta lo leo.
Vayamos por partes. Marx no fue ningún vago. Estudió Derecho y Filosofía en Bonn y Berlín y empezó una carrera como periodista. Fue redactor y luego editor de Rheinische Zeitung, un diario liberal que se atrevió a criticar a la censura prusiana, la pobreza y las arbitrariedades del Estado. ¿Y qué pasó? Lo clausuraron. Marx fue arrestado, censurado y perseguido. No por flojo, sino por demasiado incómodo. Después vivió exiliado en Francia, Bélgica y finalmente en Londres. Allí, sin ciudadanía, sin posibilidad de ejercer su profesión y con la policía siguiéndolo de cerca, sobrevivió escribiendo artículos para periódicos y ensayos políticos. Publicó en el New York Tribune más de 500 artículos sobre economía y política internacional. Ese era su trabajo, escribir, investigar y pensar. Pero claro, para los defensores del capital, el trabajo intelectual no cuenta, a menos que venga de un economista del Fondo Monetario Internacional. Claro que sí. Ah, entonces era un privilegiado que nunca supo realmente lo que vivía el proletariado. Ciertamente, claro, Alfredo, obviamente. Uf. Ah, era un comunista de la élite, era un privilegiado, era un pequeño burgués. Otra cosa que se ha vuelto casi un mantra es esto de que vivía de Engels. Y sí, es verdad, Engels lo ayudó económicamente durante años. Pero ahí está el detalle que casi nadie menciona. Engels era hijo de un empresario textil, sí, pero usó parte de esa riqueza para sostener a Marx, su familia y de paso el movimiento obrero europeo. No fue caridad, fue camaradería. Engels sabía que Marx estaba construyendo algo fundamental. Ah, bueno, ¿les acuerdan que les dije que existían dos patrones del hombre de izquierdas? Bueno, es esto, Marx y Engels. Engels es el hombre que se siente culpable de tenerlo todo y quiere darle más a la gente, que podríamos decir que es el comunista empático, el inocente. Y luego tenemos a Marx, que es el envidioso, que es el rabioso con la gente exitosa, que es la persona envidiosa y que actúa por emoción y por odio y por deseo tanático de destruir. Ahí tenemos la distinción. Ningún genio puede escribir El Capital mientras trabaja 14 horas al día para sobrevivir. Y por cierto, a pesar de ese apoyo, Marx vivió casi toda su vida al borde de la miseria. Perdió hijos por enfermedades y hambre. Pasó inviernos sin calefacción. Se endeudó para seguir investigando. ¿Te parece eso vivir del cuento? El argumento de que Marx nunca trabajó revela más también de su mujer, de la dote de su mujer también vivió. sobre quién lo dice que sobre Marx. Es la visión de un capitalismo moralista que confunde trabajo con empleo y valor con salario. Para esa mentalidad, escribir, estudiar o pensar no son oficios legítimos. De hecho, Escotado, el maestro Escotado, que sí estudió a conciencia a Marx, lo dice: no debe existir amistad más noble y tierna que la de Engels hacia Marx. No es solo que lo mantuvo, sino que organizaba los archivos y los papeles de Marx para organizar y para estructurar mejor sus ideas políticas. Porque ni escribiendo era bueno Marx, ni escribiendo. Si no fuera porque Engels estaba encima de él y ordenaba su trabajo, no tendríamos pensamiento marxista. Y creo que él ordena también los papeles y los archivos y las líneas y los papeles sueltos que soltó Marx para escribir el tercer volumen del Capital. Es una invención de Engels. Salvo que generen ganancias para una empresa. Pero si aplicáramos esa misma lógica, ni Adam Smith, ni Milton Friedman, ni Ayn Rand hubieran tenido trabajos reales tampoco. Marx dedicó toda su vida a estudiar cómo funciona el sistema que lo empobrecía, no desde el pedestal. Sí, bueno, y se equivocó. O sea que a pesar de ser mantenido por un rico, fue un desatendido de sus hijos. La verdad, por más ideales que yo quiera difundir, no los pondría por encima de la seguridad y el bienestar de mis hijos. También está cierto eso. También es cierto eso. De un burgués, sino desde la precariedad más dura. Si eso es ser vago, ojalá más vagos como él. Camisetas del Che Guevara. Pocas imágenes han sido tan explotadas y tan mal interpretadas como la del rostro de Ernesto, el Che Guevara. Hoy aparece en ferias, en tiendas de ropa rápida e incluso en Amazon, impresa en telas hechas en fábricas que el propio Che hubiera querido sindicalizar. Y ahí está la supuesta ironía que tantos repiten. ¿Cómo puede un símbolo anticapitalista convertirse en un producto capitalista? La respuesta es simple, porque el capitalismo convierte todo en mercancía. Ideas, rebeldías, cuerpos, revoluciones. Si algo puede vender, lo empaqueta, lo imprime y lo pone en oferta. No hay paradoja ahí, es el sistema siendo fiel a su naturaleza. Lo mismo que hizo con el punk, con el feminismo o con el arte callejero. Si puede vaciar un símbolo de su contenido político y volverlo moda, no dudará en hacerlo. Pero el error está en creer que la culpa es del símbolo y no del sistema que lo mercantiliza. La imagen del Che, basada en la famosa foto de Korda, no fue creada para vender, sino para inspirar. Representaba la dignidad del rebelde, del que no se vende, del que lucha por algo más grande que sí mismo. Sí, claro que sí. Un pedazo de asesino que era este señor. Un pedazo de asesino.
Que el capitalismo haya transformado eso en estampado no borra el mensaje original, solo demuestra su poder para absorberlo todo. Y sí, puede ser irónico ver a alguien con una camiseta del Che comprada en Zara, pero también puede ser una pequeña victoria simbólica, que incluso dentro del mercado siga circulando la cara de un hombre que dedicó su vida a combatirlo. En el comunismo nadie es dueño de nada. Suena aterrador, casi bíblico, como si Marx hubiera querido borrar toda forma de propiedad personal, intimidad o elección. Pero pues sí. En China, durante el gran salto hacia adelante, la gente no era dueña ni de su casa, ni de su familia. Separaban a los niños de los padres, al esposo de la esposa. Les saqueaban la casa buscando acero para las locuras y las faraónicas metas de fundición de oro, de hierro, de Mao. Entonces sí, tú no eres dueño de nada en el comunismo. Nada, de nada. Curioso es que esta idea no aparece en ningún texto de Marx. De hecho, Marx y Engels nunca hablaron de abolir la propiedad personal, sino la propiedad privada. Y no son lo mismo. La propiedad personal es lo que usas y disfrutas directamente. Tu casa, tus libros, tu ropa, tu guitarra, incluso tu celular. El fruto de tu trabajo es de tu consumo inmediato. Nadie pretende... Ah, pero ¿cómo es posible, eh? Si yo agarro la guitarrita y me pongo a tocar en una esquina y me dan moneditas, eso es un medio de producción. Entonces me la tienen que quitar, ¿no? De colectivizar tu cepillo de dientes. La propiedad privada, en cambio, es lo que te permite tener beneficios del trabajo de otros. Una fábrica, un banco, una hacienda, una empresa que produce y acumula sin que trabajes en ella. En palabras bueno, pero entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Claro, entonces yo me estoy adueñando con la guitarra, me estoy adueñando del trabajo de la persona que hace que las guitarras, ¿eh? O con el teléfono, yo hago unos TikToks, soy ¿cómo que se llama la niña esta? La Rivers española, que es comunista, como a ti te encanta. Meneo un poquito el culo y me estoy adueñando del trabajo, de las ganancias producidas por el pobre ingeniero de código que hizo TikTok, o del pobre obrero chino que fabricó el teléfono, o del pobre niño del Congo que sacó el mineral del tantalio. Entramos en una paradoja. Entonces no soy dueño ni del teléfono, me lo tiene que expropiar. Marx, el comunismo busca abolir la propiedad burguesa, es decir, el derecho de unos pocos a vivir del trabajo de los demás. Pero el capitalismo hizo una jugada brillante. Fusionó ambos conceptos para que parecieran lo mismo. Así logró que el defender tus cosas personales se sintiera igual a defender el poder de las corporaciones. El resultado es que la palabra propiedad privada se volvió sagrada, aunque en la práctica somos cada vez menos dueños de algo. Porque si lo piensas, es el capitalismo del siglo XXI el que nos está quitando toda propiedad. No posees las canciones que escuchas, ni las películas que ves, ni el software. ¿Pero por qué? ¿No decías que no había? Pero ¿cómo que no eres dueño de las canciones que escuchas, bro? Que usas. Ahora todo es suscripciones. Ni siquiera tu auto o tu casa. ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más barato? ¿Tú qué prefieres? ¿Pagarle $1, $2 mensuales a Spotify? ¿O pagarle $30 a una disquera multinacional para tener un disco de un artista y que solo tengas una o dos canciones? Son del todo tuyos. Los financias, los hipotecas y los pagas a plazos infinitos. Hasta el conocimiento está privatizado detrás de muros de pago y patentes. El capitalismo nos vendió la idea de libertad a través de la propiedad. Y ahora nos arrebata ambas a punta de suscripciones, deudas y algoritmos. Comunismo es igual a Estado grande. Otro clásico. No lo es, de verdad que sí. No es igualito a un Estado grande, no lo es, claro que no. El Estado lo controla todo. Es curioso porque en realidad es al revés. El objetivo final del comunismo es que el Estado desaparezca. En el pensamiento marxista, el Estado no es una institución neutral ni eterna. Es una herramienta de clase, un aparato de poder diseñado para defender los intereses de quienes dominan la economía. En el capitalismo, el Estado protege la propiedad privada, las leyes del mercado y la estabilidad de las élites. No es el enemigo del capital, es su guardia. Cuando el comunismo habla de abolir el Estado, no se refiere a vivir sin organización, sino a eliminar la forma coercitiva que el Estado adopta mientras existan clases sociales. En una sociedad sin clases donde los medios de producción sean comunes y nadie explote al otro, ya no hay razón para mantener un aparato de represión o jerarquías de mando. Esta confusión viene porque se suele confundir a comunismo con socialismo. Bajo el socialismo, si se quiere, la primera fase del comunismo, el Estado aún existe, pero su función cambia. Deja de ser el guardián del capital y se convierte en un instrumento de la mayoría trabajadora. Sirve para... Claro que sí, ¿verdad que sí? Era para el bienestar de la mayoría que Mao extinguiera los gorriones de China. Eso fue exactamente para el bienestar de la gente.
planificar la economía, garantizar derechos básicos y redistribuir la riqueza. Es una etapa de transición donde la sociedad empieza a reorganizarse desde abajo y el poder político finalmente se va democratizando. Bajo el comunismo, si se quiere... Claro que sí, mira lo democrático que es Cuba. ¿Qué democracia hay en Cuba? Claro que sí, ¿cuánta democracia hay en Cuba? No es como si tuvieran 70 años bajo un gobierno único del Partido Comunista Cubano. Claro, mira la democracia aquí en Corea del Norte. No es como si la misma familia estuviera en el poder desde antes de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. No, creo que fue después. Después de la Segunda Guerra Mundial. La fase superior, esta transición culmina. Ya no hay clases ni propiedad privada de medios de producción ni la necesidad de un Estado que administre desigualdades. La cooperación reemplaza la coerción y las decisiones se toman colectivamente. El Estado solo se extingue porque ya no tiene nada que reprimir. Entonces, claro que no tiene nada que reprimir. No es como si venga un líder loco y quiera reprimir lo que le dé la gana. Claro que no, claro que no. cuando alguien diga el comunismo es Estado grande, en realidad está describiendo el capitalismo moderno. Un sistema... El capitalismo es el del Estado grande. No es como si hubiera una socialdemocracia hambrienta de impuestos en Europa. No es como si el 50% de los ingresos de todos los franceses se fuera al Estado francés. Claro que no, en la socialdemocracia. Donde el Estado rescata bancos, subsidia corporaciones y militariza la pobreza mientras privatiza todo lo demás. El capitalismo necesita de un Estado fuerte para proteger la riqueza de unos pocos. Engels era un burgués. Sí, es cierto, Friedrich Engels nació en una familia acomodada. Claro que era un burgués, ¿cuál es el problema, pues? Su padre era propietario de una fábrica textil en Alemania y luego en Manchester. Él mismo trabajó allí como administrador durante buena parte de su vida. Engels fue, sin duda alguna, un burgués, pero reducir su papel histórico a esa etiqueta es no entender lo que lo hace interesante. Fue un burgués que traicionó a su propia clase. A diferencia de otros herederos de su tiempo, Engels no se limitó a disfrutar de los privilegios del sistema que lo vio nacer. Vivió en el corazón del capitalismo industrial inglés, vio de cerca las condiciones inhumanas de los obreros y decidió ponerse del lado de ellos. Claro, por lo que les dije, que Engels era el niño de cuna de oro que se siente mal por tener cuna de oro sin creer merecérselo. Es ese tipo de comunista. Surgió la situación de la clase obrera en Inglaterra, una de las primeras descripciones científicas de la explotación moderna. Engels no hablaba desde la biblioteca, sino desde las calles obreras de Manchester, entre fábricas y viviendas insalubres. Más tarde, al exiliarse junto a Marx tras las revoluciones de 1848, Engels aceptó volver a trabajar en la empresa familiar, pero no para enriquecerse. Al final del día, su salario burgués sirvió para financiar la obra más profunda en contra de la burguesía, el capital, y cuando pudo vendió su parte de la fábrica y se dedicó por completo a la causa revolucionaria. Engels demuestra algo esencial. El marxismo no está en contra de personas individuales, sino de las estructuras que las moldean. No se trata de condenar a individuos por haber nacido en una clase u otra, sino de transformar... Ah, no. No es como si Chávez dijera, para ver... Claro que sí, menos mal que no condena a la gente, ¿eh? Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condene a los ricos. Ah, menos mal que no ataca a las personas individuales, menos mal que no. Y luego la hija multirecontramillonaria. Claro, dice, ser rico es malo y... Para ver esto. ¿Qué está? ¿Ser rico es malo? Eso decía Hugo Chávez, pero resulta irónico que su hija sea la persona más rica de Venezuela. María Gabriela Chávez, menos mal que es malo, menos mal que él lo condena, menos mal. Ha sido descrita como la persona más adinerada del país, con una fortuna estimada en 4.197 millones de dólares en cuentas de Andorra y Estados Unidos. Y claro, obviamente que esto lo hizo siendo una visionaria en los negocios, siendo una emprendedora como ella sola. Su único trabajo en la vida ha sido ser la primera dama porque Chávez estaba divorciado. Ese es su gran mérito en la vida. El robo, la mano de su papi, bueno, la herencia que le dejó su papi. Sin embargo, debido a que el origen de su riqueza es cuestionable, no aparece en la lista de millonarios de la revista Forbes.
Según el diario Las Américas, su fortuna supera con creces a la de empresarios como Lorenzo Mendoza, propietario de Empresas Polar, quien ha sido etiquetada como el gran oligarca por los seguidores de Chávez. Tras el divorcio de su padre con María Isabel Rodríguez, María Gabriela asumió el rol de primera dama de Venezuela. Además, fue representante permanente alterna de Venezuela ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas sobre la riqueza de María Gabriela? Claro que sí. El robo fue tan descarado que la hija de Chávez tiene más plata que Donald Trump. ¿Qué te parece tú eso? Menos mal menos mal, ¿verdad, Dani? Menos mal que el comunismo no ataca a la gente, ¿ve? Menos mal que ataca solo la opresión, menos mal, Tomar las condiciones que hacen posible que una minoría viva del trabajo de la mayoría. Engels demostró que la conciencia de clase no depende del origen, sino de la posición que decides tomar en la lucha. Cuba, Venezuela. Esto se refiere a uno de los argumentos más repetidos cuando alguien se declara comunista. ¿Y por qué no te vas a vivir a Cuba? ¿Venezuela? La frase pretende ser un jaque mate, pero en realidad es el reflejo de algo muy simple. Confundir admirar un proyecto con querer emigrar a él. Nadie le dice a un liberal... Ah, claro que sí. Me puede gustar mucho comer mierda en Venezuela, pero eso no quiere decir que yo quiera ir ahí. Claro, yo quiero hacer una reforma agraria como el desastre que ocurrió en Chile, pero eso no quiere decir que yo quiera ir a vivir al Chile de Allende. Uf, son dos cosas completamente diferentes. que se vaya a vivir a Estados Unidos para validar su ideología, ni a un católico. Pues sí, pues, ojalá se pudiera. De hecho, la gente lo hace todos los días. La gente tiene que caerle a coñazo a la gente, a los pobres centroamericanos y venezolanos, para que no vayan a Estados Unidos. Que se muda al Vaticano para demostrar su fe. El punto del comunismo no es con ir a la iglesia es suficiente. mudarse al socialismo, sino construirlo donde uno vive. Irse no cambia las condiciones estructurales de tu país, el desempleo, la desigualdad, la precariedad. Cambiar de lugar no cambia el sistema. Por eso la mayoría de los comunistas no buscan escapar del capitalismo, sino transformarlo. Un médico no se muda donde están los sanos, sino donde hay enfermos. Además, Venezuela no es que sea socialista. Cuba sí te lo doy. Igual, no son paraísos, pero tampoco infiernos. Son laboratorios históricos con sus aciertos, sus errores y una presión internacional enorme encima. Usarlos como arma arrojadiza dice más del desconocimiento que del argumento. Y si quieren una réplica igual de cutre, aquí les va. Díganle a los defensores del libre mercado, ¿por qué no te vas a vivir a Haití, el país más pobre de América Latina? ¿Y qué tiene que ver el libre mercado con Haití? ¿Qué tiene que ver el libre mercado con Haití? Paradigma del capitalismo periférico y del saqueo imperial. Los comunistas odian trabajar o quieren vivir del Estado. Pues sí. Pues sí. Claro que sí, claro. Yo hablo italiano. Me gusta la historia romana y renacentista. Me encanta la comida italiana. Me gustaría vivir en Italia. ¿Por qué un comunista no querría vivir en un país como ellos quieren que sea? Como un país comunista. Y claro, dicho así suena contundente, hasta que uno se da cuenta que ni Marx ni ningún teórico comunista propusieron dejar de trabajar. De hecho, Marx consideraba el trabajo como la esencia de la vida humana. La forma en la Pero que eso las... es lo que dicen, otra cosa es la que hacen. ¿En qué trabajó Lenin? ¿En qué trabajó Pol Pot? Creo que fue profesor de francés. Eso fue lo máximo que hizo en su vida. Entonces hablan del proletariado sin entender los verdaderos problemas del proletariado. personas se realizan y transforman la naturaleza. El problema no es el trabajo en sí, sino el trabajo bajo el capitalismo, donde trabajas no para crear, sino para sobrevivir. Para Marx, el trabajo debería ser algo liberador. Lo que él criticaba es que el trabajador no controla ni su tiempo, ni lo que produce, ni a quién beneficia. Todo es... Pero aún así, lloras por los rapis. Yo he escuchado mucho zurdo y mucho rojo quejándose de los rapis. No, que la precariedad y eso, pero ¿por qué? Si según Marx todo estaría en orden. Ellos controlan las horas que trabajan, ellos controlan cuánto cobran porque hay incentivos a trabajar más o menos y ellos controlan toda su organización. Pero tampoco les gustan los rapis. Eso lo llamó alienación. En otras palabras, los comunistas no odian trabajar, odian que su esfuerzo se use para enriquecer a otros. Y sobre lo de vivir del Estado, aquí hay otro malentendido, porque ya hablamos sobre que en el comunismo el Estado se extingue. Pero bueno, en la fase socialista el Estado administra los recursos para garantizar que todos tengan acceso a lo vital: vivienda, salud, educación, etc. Pero no porque la gente sea vaga, sino porque la riqueza ya es colectiva y se distribuye de forma social, no privada. Marxismo, socialismo y comunismo. Uno de los errores más comunes cuando la gente habla de estos conceptos
conceptos es meterlos en el mismo saco. Para muchos son palabras intercambiables y hasta a veces insultos, pero no son lo mismo, ni nacieron con el mismo propósito. El marxismo es la base teórica, no es un gobierno, ni un sistema económico, ni un régimen. Es una forma de analizar cómo funciona la sociedad. Pero claro, ¿y qué hacemos si esa forma está equivocada? ¿Qué hacemos si esa forma de interpretar la realidad está equivocada? ¿Qué hacemos, Dani? ¿Qué hacemos? Trabajo produce riqueza, cómo esa riqueza se concreta y cómo esas relaciones moldean todo lo demás. Marx y Engels no escribieron un manual de dictaduras, escribieron una crítica a la economía capitalista. El marxismo en esencia es un lente para entender la desigualdad y el poder. El socialismo es la transición entre el capitalismo y algo más libre, y ese algo más libre es el comunismo, donde, repitan conmigo, no existe ni el Estado, ni el dinero, ni las clases sociales. Como Pol Pot. O sea, en Camboya no había ni dinero ni clases sociales. Entonces, ni tampoco capitalismo. Entonces dime, ¿queremos una Camboya para todo el mundo? ¿O le hacemos caso? Claro, ¿qué hacemos, Dani? ¿Te hacemos caso a ti o le hacemos caso al compañero Fidel? El socialismo Claro, ¿te hacemos caso a ti, Dani, o le hacemos caso al compañero Fidel? es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Ah, entonces, ¿qué? El comunismo es el marxismo, el comunismo es el socialismo, y el socialismo, todo eso está dentro del marxismo. Entonces, todo es la misma mierda. Entonces, ¿te hacemos caso a ti, Dani, o le hacemos caso al compañero Fidel? Dime. Sin vueltas. El marxismo es la teoría, el socialismo es la aplicación práctica y el comunismo la meta. Y bueno, eso es todo por hoy. No, son la misma mierda. Son los tres la misma cuestión. Lo mismo. Es lo mismo. La primera parte del iceberg del comunismo aún está en construcción, así que si tienen ideas o quieren proponer temas para los próximos niveles, háganmelo saber en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros del canal, que me ayudaron también en la construcción de este iceberg, sobre todo a Lucas Abraham, Mariana Granados, Brillites, Gotur Matau, Dan, Marco del Ring. Claro que sí, bebé.